Más de 900 organizaciones llevan 4 años trabajando en la aprobación de una iniciativa legislativa popular para la regulación de los 500.000 inmigrantes sin papeles que viven en España. Ayer se aprobó por Real Decreto con el apoyo de PSOE y Podemos, pero se hurtó la posibilidad de llevarlo y debatirlo en el Congreso. La Conferencia Episcopal Española ha sido una de las principales defensoras, es decir, que ha tenido un papel destacado y constante en intentar mejorar la situación legal de estos inmigrantes, y ayer su presidente, Luis Argüello, se felicitaba por la aprobación de esta medida. Hoy está aquí con nosotros en Cuestión de Prioridades. Don Luis Argüello, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Que suelo ver desde el otro lado de la pantalla. No, hoy es el protagonista, sí. Aquí. ¿Por qué es tan necesaria esta regulación de estos 500.000 inmigrantes? ¿En qué van a notar en su día a día esta nueva regulación? Bueno, el hecho de que muchas entidades eclesiales, contando con las 70 Cáritas diocesanas y muchas otras organizaciones vinculadas a congregaciones religiosas u otras asociaciones hayan promovido esto, parte de una experiencia, ¿no? De la experiencia de ver en la existencia cotidiana que estos grupos realizan, la situación perpleja en la que muchas personas se encuentran, de por una parte estar empadronados y tener desde ahí acceso a determinados servicios sociales, pero no poder llevar a cabo un trabajo, puesto que su regulación administrativa, contar con lo que llamamos los papeles, se lo impiden. Entonces, desde esa experiencia, desde lo que se supone para muchas personas como una angustia en el laberinto de la vida cotidiana, surgió esta iniciativa, teniendo en cuenta que se habían propuesto antes otras regulaciones. Se hizo como iniciativa legislativa popular, queriendo que esto fuera debatido en el Congreso, porque siempre hemos pensado que este es un asunto mayor en las sociedades occidentales y especialmente, en nuestro caso, en la sociedad española. Y da pena que no haya sido así, que se haya aprobado en Consejo de Ministros mediante Real Decreto y no se lleve al Parlamento. Hubiera sido preferible un debate que hubiera dado pie a un acuerdo importante. De hecho, cuando se acepta a trámite, se lleva una aprobación de 310 de los 350 diputados. Es verdad que cuando se produce un bloqueo que hace que tantos asuntos no sean debatidos en nuestro Congreso, el Gobierno siempre tenía la posibilidad de este decreto. Es más, cuando las organizaciones han hecho saber esto al Gobierno, yo mismo he estado en el Congreso de los Diputados hablando con representaciones de diversos grupos políticos, pues había una resistencia por parte del Gobierno a hacer esto por una vía de decreto administrativo, como ha terminado haciéndose, ¿no? Entonces sí, eso nosotros lo hemos notado. También es verdad que en todo este proceso se ha aprobado un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, con lo cual bastantes de los que hace 4 años, cuando se comienza esta iniciativa, estaban en una situación irregular, ya la modificación del reglamento posibilitaba la regulación. Yo no sé si el presidente de la Conferencia Episcopal tenía información privilegiada de que ayer se iba a aprobar esto en Consejo de Ministros, pero en cualquier caso, ¿por qué en este momento? No sé si hay interés político. Pues seguramente, yo creo que siempre la decisión de un gobierno se mide por asuntos que yo quiero llamar de prudencia política, siendo yo mismo también prudente, ¿no? Y en esa prudencia política pues están, no cabe duda, las diversas situaciones que en la nación se viven y también en el propio Congreso de los Diputados, ¿no? Vamos a hablar también de los inmigrantes. Hablamos de cómo le puede cambiar la vida. Ser legales, tener regulada esta regulación, que no es la nacionalización, por cierto, hay que dejarlo bien claro, va unido a una mejora de las condiciones económicas y sociales. Es decir, Cáritas, por ejemplo, lo va a notar, va a tener que prestar menos ayudas a muchos inmigrantes. Bueno, inmediatamente yo creo que esto no se nota, pero sí se produce una situación de poder tener una posibilidad de acceso a algunos de los servicios sociales que en principio, aunque por el hecho mismo de empadronarse, cosa que muchos de los inmigrantes realizan, empadronarse ya, por ejemplo, se produce una situación que hay hijos de inmigrantes que van a los colegios. Sin embargo, sus padres no pueden trabajar, o si trabajan lo hacen en negro, no cotizan a la seguridad social, pero sus hijos van a la escuela. El poder acudir a las urgencias de nuestro sistema sanitario también puede realizarse. No cabe duda de que la regulación supone el poder acceder
a todos estos servicios, pero tampoco supone inmediatamente tener un trabajo, y tener un trabajo supone estar dado de alta en la Seguridad Social, y al entrar en la Seguridad Social se tiene derecho a otro tipo de servicios, ¿no? De todas formas, yo creo que este asunto no le acabaremos de entender del todo si no vemos un poco la panorámica general de nuestra sociedad. Estamos hablando de un asunto demográfico de gran magnitud. Por tanto, no se puede ver este asunto, que es el crecimiento migratorio, sin caer en la cuenta de lo que pasa con el crecimiento vegetativo en nuestras sociedades. La Conferencia Episcopal Española, que ha recogido iniciativa de Cáritas o de otros grupos, cuando la hace suya, lanza al mismo tiempo una alianza social por la esperanza, tomando una expresión del Papa Francisco, que es una campaña en favor de la natalidad. Yo la semana pasada tuve un encuentro con unas decenas de personas del mundo empresarial, del mundo sindical, del mundo político. Sentamos en la misma mesa a gente de Sumar y a gente de Vox. No iban en representación de sus partidos, sino que eran personas, porque fue una invitación hecha, valga la expresión, a eso que llamamos pomposamente sociedad civil, ¿no? Y todos estábamos de acuerdo en que la situación de la natalidad en España, en Europa, es un drama. El hecho de que en este momento el crecimiento vegetativo esté en 1,07 hijos por mujer supone una situación tremenda, de hecho, ante la cual hay que ver la otra realidad. Si no la vemos conjuntamente, difícilmente nos salen las cuentas. Hay la doble vertiente. Por un lado, Sí. mejorar los derechos Sí. sociales de los inmigrantes, y por otro, acabar con esa sangría poblacional que en casos como el de nuestra comunidad, bueno, es bastante evidente que está salvando precisamente los datos de población, ¿no? los inmigrantes. Dice el PP... Hablaba usted antes del tema del empleo, que esta regulación no debe vincularse a la residencia, al arraigo, sino que tiene que estar vinculada exclusivamente a la actividad laboral, y que debería bueno, pues mirarse uno por uno, no de forma masiva. También tiene su sentido. ¿Usted qué opina? Claro, es evidente que a la hora de que una persona pueda integrarse en nuestra sociedad, el tener un empleo es decisivo, como también el poder acceder a una vivienda. Pero estamos hablando de dos situaciones que son problemáticas en nuestra sociedad: las condiciones laborales, la realidad de los contratos, los tipos de contratos, y al mismo tiempo el acceso a la vivienda. Es así, pero insisto en que a veces nos situamos en una especie de círculo vicioso negativo. Habría muchas de las personas que están aquí que podrían trabajar, pero no lo hacen porque las empresas no pueden contratar a alguien que no presente sus papeles, ¿no? Entonces, eso es, por otra parte, el procedimiento administrativo. Incluso ahora, uno de los problemas que el decreto que se aprueba ayer va a generar de inmediato es en cada una de las delegaciones del Gobierno, delegaciones que llevan los asuntos de migraciones, cómo gestionar las personas que lleguen en este momento, porque ya la aplicación de la ley la ley de extranjería y de su reglamento, que hubiera permitido la regulación de la mayoría de estos cientos de miles que se dice ahora, no están todavía regularizados, no porque no tengan ya derecho conforme a nuestra legislación vigente, sino porque los servicios jurídicos de nuestras administraciones encargadas de este asunto no dan abasto con las personas que llegan, o su forma de realizarlo es lenta. El mismo decreto de ayer pide recibir informes de antecedentes penales. A veces el llegar los antecedentes penales de algunos de los países donde vienen estas personas, que ya están viviendo entre nosotros, no llegan inmediatamente. Entonces se produce toda esta situación que es complicada. Esto lo digo no porque yo tenga un conocimiento muy especial, sino por lo que escucho. Hoy yo mismo he estado en una parroquia que no es tan fácil, que no es un chasquido de dedos en los que uno se... En el barrio de Pajarillos de Valladolid, encontrándome con los servicios de Cáritas de la mayoría de las parroquias que están del otro lado de la vía en Valladolid, para los que nos ven desde otras provincias de Castilla y León, en una zona donde se concentran muchos de los inmigrantes que llegan hasta nosotros, y esta problemática la están palpando día a día las personas de nuestros grupos de Cáritas parroquiales. Le decía lo que defendía el PP, le voy a recordar también lo que defiende Vox. Se opone frontalmente a esta medida. Ayer Santiago Abascal advirtió del efecto llamada, también algunos sindicatos policiales lo han hecho, y dijo textualmente que la invasión mata y que habrá más inseguridad. Bien.
Yo creo que la inseguridad que vivimos, que se puede vivir en algunas zonas de nuestras ciudades, hay que vincularla a más asuntos que la sola inmigración, ¿no? Sino a todo lo que tiene que ver con las situaciones sociales que en muchos de nuestros barrios se viven. Hoy en una ciudad como Valladolid se vuelve a alquilar por habitaciones con derecho a cocina. Hoy en una ciudad como la nuestra, en algunos de nuestros barrios, muchas personas tienen extraordinarias dificultades para tener un trabajo estable. Entonces, no voy a decir que inmediatamente eso transforme en delincuentes a esas personas, porque sería manifiestamente injusto por mi parte, pero sí genera unas disposiciones singulares, ¿no?, a que crezca una de las problemáticas que también tenemos, que es el que tiene que ver con el tráfico de drogas. Claro, cuando se ofrece ganar un dinero fácil a personas que viven carencias muy grandes, es fácil poder caer en esta tentación. Yo defiendo, y la Iglesia y su doctrina social defiende el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios. Aunque nosotros afirmamos la dignidad sagrada de cada vida humana y por eso desde ahí queremos ser acogedores, pero también creemos en el principio del bien común. Y sabemos que para el bien común de una sociedad no vale puertas abiertas de manera indiscriminada, que es que un Estado tiene derecho a regular los flujos migratorios, pero hay que ver dónde están las causas de las migraciones, hay que abordar la cuestión de las mafias, hay que luego ver a la hora incluso de contratos laborales. Por ejemplo, Cáritas ha establecido, Cáritas Española, lugares de formación profesional, por ejemplo, en Senegal, tratando de ayudar desde la formación profesional a que sea factible lo que antes decía, recordando la posición del Partido Popular, ¿no? Y es que poder vincular la llegada a España con la posibilidad de un contrato de trabajo, porque el primer derecho de una persona es a no salir obligado de su propia tierra. Pero hoy están saliendo de su propia tierra personas por necesidades económicas sangrantes, por conflictos bélicos o de terrorismo o de guerrilla tremendos, por situaciones, por ejemplo, veamos la cantidad de venezolanos, de nicaragüenses, de cubanos, de colombianos que llegan hasta nosotros. En muchos casos no es solo por razones económicas, sino por razones políticas. Claro, si esto no se aborda en su conjunto y solo ponemos el foco en una de las cuestiones, las cuentas no nos salen. Lo acabo de decir muy bien, falta pedagogía, desde luego, Sí. para esto, y a veces la política, y se puede generalizar, tiene otros intereses que no son los pedagógicos, precisamente. Don Luis, no puedo dejar de preguntarle, estando hoy aquí, por aquella polémica entrevista en La Vanguardia, en la que usted ponía sobre la mesa pues viene una cuestión de confianza, viene una moción de censura, una repetición de elecciones. Ante el bloqueo, decía, de no hay presupuestos, hay un bloqueo en la legislatura. Eso fue enseguida contestado por el Gobierno. El ministro Bolaños le amonestó en una carta en la que le reprochaba, lo voy a leer textualmente, los pronunciamientos partidistas de Luis Argüello no son adecuados en un Estado de Derecho, y además decía que usted había roto más de una vez la neutralidad política de la Iglesia. También Sánchez en un mitin le recriminó, diciendo que cuando el PP gobernaba, usted no hacía estas cosas, y le invitaba incluso a presentarse a las elecciones. ¿Usted se arrepiente de esas declaraciones o no? Bueno, pues la verdad es que dudo. Eso está muy bien. Dudo. Quiero decir que a mí yo creo que la principal labor de un pastor es anunciar el Evangelio. Pero claro, desde el anuncio del Evangelio surge, en nuestro caso, una formación radical de la dignidad de la persona, porque el Dios en quien nosotros creemos se ha hecho carne, hombre. Y una afirmación fuerte de lo que la fraternidad significa, porque llamamos a Dios Padre, ¿no? Por eso hay una implicación que llamamos doctrina social de la Iglesia entre el anuncio del Evangelio y los asuntos públicos. Yo no he ido a los periódicos a querer decir esto. En realidad esto arranca de una entrevista que me hizo el diario ABC. Y además fue una entrevista local en el que hablamos de asuntos locales, pero los buenos periodistas quisieron tirarme de la lengua para un asunto que además coincidió, fíjate la circunstancia, yo acababa de salir del Congreso de los Diputados, acababa de tener un encuentro con el Grupo Socialista
Y los representantes del Grupo Socialista, hablando de este y de otros asuntos, me dijeron, no, la situación está bloqueada, no hay presupuestos. Algunas de las cosas de las que ustedes me plantean, yo no iba solo, yo iba acompañando a un grupo de laicos, de organizaciones sociales de la Iglesia que plantearon algunas cuestiones, a este grupo como a otros. Pero solo fue el Grupo Socialista el que dijo, estamos bloqueados, no hay presupuesto. Y yo salgo con eso. Imbuido en esta idea. Y entonces contesto a la pregunta, ¿no? Sí, y con condicional, si la situación está bloqueada, hemos de acudir a lo que dice la Constitución española. Y la Constitución española plantea que eso afecta de diversa manera a los grupos políticos, cuestión de confianza, que afecta a los grupos dominantes hoy, moción de censura, que afecta a la exposición, o si no, dar la palabra a los ciudadanos. Es lo que yo dije entonces. Pues fíjese la que se montó, Claro, fíjese la que se montó. Pero hoy lo he vuelto a decir, así también al hilo de esto, y puede volver a montarse. Pero chicos, lo siento mucho, confirmará una vez más mi tesis de la melancolía que me produce la participación en los medios. Bueno, pero porque luego al final... No, que eso no impida que venga usted aquí a este programa y a otros. Sí. ¿Por qué? Porque los titulares son terribles y el foco desenfoca siempre. Yo tuve una conversación muy agradable con los periodistas de La Vanguardia, con Enrique Juliana y Susana, ahora no me acuerdo su apellido. Estuvimos hablando más de 2 horas de lo divino y de lo humano, y no se imaginaba de los que iba a ser el titular. de libros que estábamos leyendo. Aquello tuvo el eco de 2 páginas de La Vanguardia en domingo, que está muy bien, 2 horas a 2 páginas. Y de las 2 páginas, 3 titulares. Uno sobre esto y otra sobre otra cuestión súper polémica que yo planteé. Y es que yo pienso, ahora habla más el especialista en derecho público administrativista que el cura, que seguramente nosotros necesitamos reformar el título 8º de nuestra Constitución para explicar qué queremos decir cuando decimos que España es una nación de nacionalidades y regiones. ¿Qué quiere decir eso? A la hora de administrar el bien común, a la hora de situarnos en la Unión Europea, a la hora de situarnos en este mundo loco en el que una vez más se impone la fuerza y que los fines justifican cualquier tipo de medios, ¿no? Esto es una cosa... No quiero meterle en líos políticos, don Luis, pero quiero preguntarle por una cuestión de mucha actualidad, sí, que bueno, le afecta de forma directa o indirecta. Ya sabe que el Gobierno, al igual que ocurrió con la Dana, quería celebrar un funeral de Estado laico. Las víctimas y familiares han decidido que, o se ha suspendido porque dicen que no van a ir. Bien porque sea laico, bien porque no quieren compartir espacio con los políticos. Y hoy, precisamente, en nuestra encuesta del día les hemos preguntado a nuestros seguidores, les hemos preguntado precisamente por eso, ahí ven la pregunta. ¿Deben ser religiosos los funerales por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz? Bueno, pues la mayoría, casi un 60% cree que sí y un 40-41% cree que no. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Yo creo que legítimamente los creyentes e incluso la visión general de la sociedad española con unas raíces cristianas importantes, pues el que se celebre unas exequias cristianas me parece lógico. Como también entiendo que hay en nuestra sociedad diversas creencias, diversas formas de querer entender la vida y de la manera de abordar ese drama que a todos nos espera, que es el drama de la muerte, ¿no? Entonces, que eso pueda realizarse de otra manera lo entiendo, aunque entiendo que incluso un llamado, que es impropio el nombre, un llamado funeral civil... Bueno, homenaje, ¿no? Un homenaje, no, pero pudiera tener también expresión religiosa. Es decir, que yo entiendo que un acto que se realice desde una iniciativa del Estado, ya sea de la corona, ya sea del gobierno, en el que ante una tragedia vivida se quiera convocar a un momento singular de silencio o de belleza, dentro del silencio, de la música y de los textos, tienen sentido desde mi punto de vista también la incorporación de textos sagrados. El poder leer un salmo, y un salmo le leemos judíos, cristianos de diversas denominaciones, católicos. El poder expresar,
yo creo que esa especie de pensar que lo laico tenga que ser excluyente de lo religioso, francamente me parece un error. Creo que perfectamente una sociedad que reconoce que en su seno hay tradiciones diversas para abordar las grandes cuestiones de la vida, en lo que organice debe recogerlo. Y terminológicamente, ese, vamos a decir, híbrido, se tendría que llamar funeral, se tendría que llamar homenaje, se tendría que llamar un acto. No, se tiene que llamar el... No sé, yo no soy quien para dar el nombre. Homenaje no me parece la cuestión oportuna. Vale. Homenaje no me parece la palabra oportuna. Bueno, me parece interesante esa reflexión. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros. Sí. Laura Ríos. Buenas noches, don Luis. Con la regularización extraordinaria... Háblame un poco más alto, Laura. Que sí. Con la regularización extraordinaria de inmigrantes ya en marcha, claro, usted lo ha dicho, se colocaría una pieza de un puzzle que está todavía por armar, con la necesidad de que se regulen todos los flujos migratorios y sobre todo que no se abran las puertas de una manera, bueno, pues tan explícita, ¿no?, para que no se provoque ese efecto llamada. ¿Qué se está haciendo con este desafío de la inmigración en España? ¿Por dónde empezar? ¿Por el origen? ¿Por las fronteras? ¿Por dónde entran? ¿Se está haciendo poco, nada? Sí, yo francamente creo que la cuestión de los movimientos migratorios es difícil abordarlo un Estado de manera aislada. Esta es una cuestión de Unión Europea. Yo también percibo, también he tenido ocasión en este tramo de tiempo de hacer una visita a la Unión Europea en Bruselas con otros obispos para poder hablar de todo, incluso de la presencia religiosa que hay en la Unión Europea. Es, por ejemplo, sorprendente como ver que no solo en el Parlamento Europeo, sino en la sede de las instituciones europeas hay capilla. Un capilla donde todos los días hay culto, ya sea culto cristiano católico, culto cristiano evangélico. Eso me parece algo interesante, por eso nosotros hemos ido allí, ¿no?, y demás. Y yo he percibido que los vientos en general de la Unión Europea son más bien de fuerte restricción. Y se puede entender desde las realidades que han ocurrido en lugares de Francia, de Holanda, de Alemania y demás, pero que este es un asunto a abordar conjuntamente, no me cabe duda. Que es preciso abordar causas y también criterios comunes desde la regulación de flujos migratorios, tampoco me cabe duda. Pero que hay que decir, en medio de todo esto, que Europa, que es una sociedad moribunda desde el punto de vista demográfico del crecimiento vegetativo, si no aborda esta cuestión, a la otra va a verse siempre forzada por criterios de necesidad y no de oportunidad de abordar la cuestión de una manera más racional, digamos, ¿no? Emilio. Gracias. Sí. Pues, don Luis, es un placer estar aquí con usted y poderle hacerle algunas preguntas. Puede ser una mejor que dos, porque vamos un poco mal de tiempo. Sí. Yo creo que la regularización que plantea el Gobierno ayudará a combatir la explotación laboral, que lo creo, es una opinión mía personal, y probablemente también a disminuir la exclusión social. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que se podría plantear la regularización como un puro trámite administrativo o más bien como una cuestión de justicia? Hombre, claro que es una cuestión de justicia, de fondo. Yo he planteado como dos principios gordos que están en juego, que es el de la dignidad y el bien común. Mi experiencia de hoy es el haber podido dialogar con dos personas que están trabajando en eso que popularmente llamamos en negro. Y no solo porque la persona que contrata quiera hacerlo, que en este caso no querían, sino por la situación de la falta de regularización, ¿no? Entonces ahí hay un principio claro de justicia. También hay que decir que no sería de verdadera justicia el que pensemos en los inmigrantes solo para realizar trabajos que los nacionales, valga la expresión, no queremos hacer, o que pensamos que sus condiciones laborales, económicas o de regulación del trabajo no son dignas o no nos merecen la pena para realizar ese trabajo. Porque si aceptamos esto,
aunque se solucionen algunas cuestiones de justicia, se están generando otras injusticias. Se está generando eso que empezamos a tocar con las manos, que es una sociedad dual, una desaparición de las llamadas clases medias, una fragmentación entre personas que incluso trabajando se ven con mucha dificultad para poder pagar la vivienda, para poder abordar las necesidades básicas de una vida. Pero desde luego es una cuestión de justicia. Y cuando además hay casos que dicen lo contrario, que no solamente los inmigrantes trabajan en el campo, o trabajan cuidando enfermos, o trabajan como temporeros. Vemos médicos, vemos arquitectos, vemos todo tipo de... Sí, por supuesto, sí. Alfredo. Pues yo, don Luis, lo primero, agradecerle que esté en este plató de televisión, felicitarle porque ha hecho una exposición muy clara y ya dejó de echarle flores porque usted no rehúye del debate. Entonces, le quería trasladar, en relación a la iniciativa, en España se han presentado 156 iniciativas en los últimos 48 años, de las que 4 han terminado en ley y 3 han tenido incidencia. En este caso no terminaría en ley la que ha presentado la Conferencia Episcopal porque no era una ley como tal, sino era una regularización, por tanto era un proceso más relacionado con otros aspectos de la Administración, no estrictamente una ley. Pero la cuestión a polemizar un poco es, a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de iniciativas caen en saco roto, es decir, no consiguen tener la incidencia que tienen la presentación de esas firmas, y curiosamente este caso sí ha tenido el resultado, vamos a decir, aunque han votado 310 parlamentarios, pero digamos que al menos con el consentimiento de la mayoría actual. A mí me llama un poco la atención de, no puede ser que quizá la intención de la Iglesia, que sin duda es la dignidad del ser humano y sin duda es el bien común que hemos hablado, es decir, no dudo de la finalidad de la Iglesia, pero creo que la finalidad política, ¿cree usted que coincide con la finalidad que luego quiere hacer el decreto de la regularización masiva, quizá un poco incontrolada? Sí, pero desde el punto de vista de lo que moviliza a las organizaciones eclesiales, hay fundamentalmente un impulso ético que brota de una convicción religiosa. Entonces, no cabe duda de que todo hecho tiene la posibilidad de ser manipulado y que todo hecho tiene sus consecuencias, que también con una prudencia hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que el impulso religioso y ético no puede quedarse aislado porque pueda producirse ese hecho de la manipulación. Nosotros somos además conscientes de que en este proceso de unos cuantos años hubiéramos deseado un debate entre todos, un acuerdo mayor, un caer también en la cuenta de por qué algunos grupos plantean dificultades. Porque es bueno, incluso para nuestra propia democracia, que algo que la Iglesia está intentando en esto que llamamos camino sinodal, que es siempre escuchar al otro y tener en cuenta las razones del que piensa distinto de mí, para caer en la cuenta de que quizás haya algo en lo que dice que pueda ser tenido en cuenta. No pudiendo ser así, y habiéndose modificado el reglamento de la Ley de Extranjería, es verdad que lo que el Gobierno ha hecho ayer lo podía haber hecho hace un año, incluso que la propia Ley de Extranjería situaba en una situación perpleja a los que habían llegado a España por la vía de asilo, por la vía de guerra, porque para entrar en la regulación pedida por el reglamento tenían que renunciar a su condición de asilados, con lo cual era una situación extraordinariamente, una vez más, un fallo de técnica legislativa a la que hemos estado tan acostumbrados en los últimos años, ¿no? Porque un fallo de técnica legislativa obliga a personas que todo el mundo puede reconocer, incluso los más opositores a la regulación, admiten que hayan llegado a España personas que están siendo perseguidos por sus regímenes políticos, que si se quedan en su tierra corre riesgo no solo su libertad, sino su vida. Pues bien, el reglamento de extranjería les pedía renunciar a esto para entrar en una vía de regularización. Lo que ocurre, don Luis, es que, claro, que este texto se apruebe por Real Decreto,
que se apruebe en un momento con cierto oportunismo político es algo que está fuera del control, en este caso, de la Conferencia Episcopal Española. O sea que, en fin, bueno, no sé si el fin justifica los medios, pero bueno, ustedes son actores que ya han hecho su trabajo y ahora mismo simplemente querían que esto se yo quiero resaltar que no me quiero poner medallas que no me corresponden. Este trabajo ha sido fundamentalmente hecho por las Cáritas diocesanas y sus grupos de Cáritas y por montones de organizaciones especialmente vinculadas a instituciones de la vida religiosa, de religiosos y religiosas que tienen casas de acogida, que realizan experiencias de diverso tipo, ya sea con niños o mayores, con instituciones en la escuela. En la escuela esta problemática se ve muy grande, es decir, que hacemos un programa, el programa Releo, a la hora, por ejemplo, de que los chavales tengan libros de texto. Pero claro, para poder pedir el libro de texto, el padre tiene que estar regularizado. Es verdad que el niño está en la escuela, pero para poder acceder a determinados servicios, si el padre o la madre está en situación irregular, no puede acceder a algunas de estas cosas. Es desde estas experiencias concretas, cotidianas, y son donde se ha producido la remodelación, la movilización. Luis Argüello, gracias por estar aquí y gracias porque siempre que le llamo viene aquí a Cuestión de Prioridades. Es un placer, como siempre, charlar con usted. Muy bien. Gracias. Gracias, eso digo yo también.